primer lugar, agradecer a los organizadores por esta invitación a compartir con ustedes algunas experiencias sobre este campo de la conservación. A través del tiempo, en el campo de la conservación se han ido cambiando los criterios, han ido cambiando las técnicas, los métodos de tratamiento de los documentos, sobre todo en el campo de la restauración. Recuerdo que en los años 70 lo que nos enseñaban para restaurar era fundamentalmente el blanqueo, la laminación, la fumigación, el uso del polietilenglicol para el tratamiento de los pergaminos. Los 4 procesos hoy en día prácticamente son inutilizables. O sea, es un sacrilegio hablar de esos temas y peor aún, aplicar esas técnicas a los documentos. Ya se ha descubierto totalmente lo negativo que fueron o que son para el tratamiento del papel, fundamentalmente. Pero así también, a partir de los años 80, cuando comienza el boom de la filosofía o política, o como quiera llamársele, de la conservación preventiva, también se comienza a cuestionar otros aspectos de la conservación, que uno poco a poco va viendo con la realidad y contrastando esos criterios que aplicamos día a día con lo que venimos haciendo, con lo que se ve. Al llegar aquí a Costa Rica, una de las cosas primeras que me comentaron era la existencia de muchos microclimas. Y justamente sobre eso quiero centrarme para ver no la imposibilidad de normalizar el trabajo de conservación, sino que hay aspectos que hay que considerar para no llevar a soluciones fáciles, a soluciones repentinas o soluciones de texto, ¿no? En ese sentido, por mucho tiempo, las publicaciones hacían referencia a un clima óptimo para los archivos y en general se buscaba clima óptimo para todo tipo de materiales. Pero eso, digamos, partía de establecer climas artificiales, fundamentalmente. No así, no había un clima natural que obviamente concordara con los valores de clima óptimo que se recomendaba. Entonces, tenemos pues muchas referencias bibliográficas. Los estudios, digamos, más conocidos parten desde 1937-36 de Gary Thompson. Y a partir de ahí comienza a, digamos, pegar una idea en toda la comunidad internacional que es un clima para los archivos de una temperatura de 20 grados centígrados más o menos 2 grados y una humedad relativa de 55% más o menos 5%. Y esto se repitió, se repite y se repite y hasta ahora en muchas partes se repite y se aplica y se pretende aplicar. Claro, se dice, tenemos el auxilio del aire acondicionado y bajo esa vía, esa forma, podemos utilizar y llegar a este valor deseado, ¿no? A estas condiciones deseadas para los archivos. Evidentemente nadie puede discutir que esos valores de humedad y temperatura facilitan la conservación de los materiales, ¿okay? Nos libran de ciertos problemas, pero es una solución dada en el hemisferio norte, con unas realidades distintas al hemisferio sur. Entonces, donde tenemos climas húmedos, climas cálidos, tenemos microclimas. Y entonces es trasplantar esa solución a nuestra realidad supone algunos problemas. Y los primeros problemas que encontramos es la parte presupuestal. No todos los archivos tienen la posibilidad presupuestal de contar con esos equipos. En segundo lugar, el mal
la mala utilización del sistema de aire acondicionado. En muchos lugares, y en el Perú yo lo he comprobado, se usa el equipo las 8 horas de trabajo. Termina la jornada laboral, se apaga el equipo por seguridad. No vaya a ser que haya un cortocircuito y se produzca un incendio. Entonces, por seguridad, entonces tenemos 8 horas, los documentos bajo un clima totalmente controlado y 16 horas expuesto al clima natural. Okay. Primera consecuencia, esas fluctuaciones constantes de humedad y temperatura llevan a lo que se llama la fatiga del papel, ¿no? Es decir, es peor que no tener nada. Incluso, les cuento una anécdota, un amigo me invita a su archivo y al verme me dice, qué bien has llegado porque quiero que veas que ya me instalaron el equipo de aire acondicionado. Ok, Emilia, por favor, prende el equipo, que el profesor Núñez va a ver su funcionamiento. Es decir, tenía instalado el equipo, pero me dio la impresión que lo usaba cuando llegaban visitas, lo cual es absurdo. No. Pero en la actualidad ya se viene experimentando cambios de parecer. Es decir, se ha podido comprobar que esos valores que desde los años 30 nos venían repitiendo y que además ninguna institución se ponía de acuerdo, porque el CIA nos da unos valores, IFLA otros valores y CRON otros valores, y así cada entidad internacional con cierto prestigio y con posibilidades de análisis de laboratorio e investigación daba sus propias medidas, con pequeñas diferencias, ¿no? Pero eran diferentes. Entonces, en el año 94, el Laboratorio de Conservación del Instituto Smithsoniano llega a la conclusión de que el margen de tolerancia a la fluctuación de la humedad y la temperatura del papel es mucho mayor que 5%, es mucho mayor que el 2%, que la tolerancia del papel puede ser hasta 15%. Es decir, que eso lleva consigo a que no es necesario en muchas partes colocar un equipo de aire acondicionado porque las fluctuaciones no llegan a ese nivel. Les cuento otra experiencia. En la Biblioteca Nacional del Perú, en la nueva biblioteca que a principios del año 2000 inauguraron, pusieron a todos los repositorios aire acondicionado. Pero con la humedad de Lima normalmente es superior al 90%, el conservador dijo con buen criterio, no podemos bajarlo a 60%, porque eso sería contraproducente para los materiales. Vamos a ponerlo a 75%. ¿Okay? Parecía una medida acertada, pero no analizó el contexto donde estaba el edificio de la biblioteca, que es una zona que durante todo el año no pasa del 70% de humedad relativa. Es decir, que ese equipamiento, y como era automático, a medida que la humedad subía, el equipo comenzaba a funcionar, no funciona casi todo el año. Es decir, un costo innecesario y digamos, y quejas porque muchos dicen, oh, no prenden el equipo, pero no es necesario prender el equipo. Pues bien, a través de los estudios de María Isabel García Fernández, de Stefan Michalski y otros, Stefan Michalski del Instituto Canadiense de Conservación, encontramos pues que ya no podemos hablar de climas adecuados, temperaturas adecuadas, ¿no? Sino al contrario, hablar de temperaturas incorrectas y humedades relativas incorrectas, ¿no? Porque no es fácil establecer cuál es lo óptimo para un material, sin incurrir en llegar a las soluciones mecanizadas. Entonces, hay que establecer cuál es la fluctuación crítica del material para, según ello, poder actuar.
Les digo la experiencia de Lima. Lima es una ciudad que normalmente está por encima del 90% de humedad. Normalmente. Tenemos documentos coloniales, el más antiguo de 1533, que hasta la fecha está guardado en un depósito en condiciones naturales, sin aire acondicionado, y se mantiene bien. Entonces, ¿qué sentido tiene cambiarle su hábitat cuando el material está en buen estado? Entonces, lo que se establece hoy en día es que fundamentalmente tenemos que estudiar los microclimas. Tenemos que establecer la historia del documento. Si un documento ha estado 400 años en condiciones normales, sin afectarse, ¿para qué le vamos a cambiar ahora? ¿No? Y ha habido ejemplos. El ejemplo más famoso de este tipo de cambios es con el famoso cuadro de El Greco, El entierro del conde de Orgaz. A todo estudiante de conservación le dan esa referencia, que no se puede cambiar de hábitat a un patrimonio sin haber analizado todas las variables. ¿Por qué? Cuando en la ciudad de Toledo decidieron cambiarlo, el cuadro, a un museo mucho moderno, con condiciones climáticas controladas, el cuadro comenzó a sufrir daños y tuvieron que regresarlo a su casa natural, ¿no? A las mismas condiciones que durante muchos años estuvo. Entonces, con esto no quiero decir que no se deba actuar, ni tampoco decir, bueno, ya el clima natural es suficiente y no hacemos nada. No, eso también es un riesgo. El no hacer nada también es negativo, sino que lo que tenemos que hacer es hacer la historia de ese repositorio, buscar los puntos críticos, las épocas de mayor humedad, en qué medida afectó a la documentación, las épocas de mayor temperatura, en qué medida afectó la documentación, para de acuerdo a eso establecer soluciones, ¿no? Y es que también hay otro aspecto que es conveniente difundir. La solución del aire acondicionado, así la utilicen óptimamente las 24 horas del día, también hoy en día se considera como un riesgo. Hay un estudio, un libro publicado el año pasado, el 2015, perdón, por el Instituto de Conservación Getty, que nos habla justamente de los efectos negativos del aire acondicionado, ¿no? Dice, no obstante, el aire acondicionado, además del coste que representa, puede ocasionar problemas colaterales en las colecciones y en el edificio donde están depositadas. Adicionalmente, puede tener un impacto negativo en la salud. Esto es válido fundamentalmente para regiones de climas húmedos y climas cálidos. Y es que, obvio, si afuera tengo 35 grados de temperatura, ¿cómo voy a estar aquí con 20? Entonces, la pared, por un lado fría y por el otro lado caliente. Entonces, puede haber daños a la estructura del edificio. Entonces, tenemos que repensar todo esto, repensar, estudiar debidamente la situación real, el microclima, para, según ello, actuar. En Lima, por ejemplo, a nadie le recomiendo que ponga aire acondicionado. ¿Por qué? La temperatura de Lima no varía excesivamente. Nuestro invierno es de 16 grados y nuestro verano de 30. Pero el verano solamente son 2-3 meses. Es decir, 9 meses del año estamos bordeando los 20 grados. Y la humedad relativa sí es muy alta. En algunas zonas, quienes conocen Lima, San Isidro, que están cerca del mar, sí llegan a 90-95%.
pero otras zonas de Lima están en 60, 70%. Entonces no se puede aplicar en la misma ciudad de Lima el mismo criterio, ¿no? Entonces, en las zonas muy húmedas, colocar otro tipo de sistemas que nos permitan coadyuvar a la conservación. Por ejemplo, un deshumedecedor. Entonces, porque el principal problema es la humedad. Entonces, logramos reducir los niveles de humedad. Como por ejemplo, la ventilación. Una adecuada ventilación reduce los riesgos de proliferación de microorganismos, que es el principal problema cuando hay una excesiva humedad. Entonces, hay formas de neutralizar los valores adversos de estas dos variables. Lo fundamental no es controlar la humedad y temperatura, sino modificarla y hacerla favorable, ¿no? Y tiene que ver muchísimo seguir la historia. Este es un aspecto fundamental. Y analizar caso por caso. No puede darse la misma receta de un archivo a otro, porque un archivo puede estar cerca a un parque, ahí tiene un problema de humedad. El otro archivo tiene un servicio higiénico al costado del repositorio, tiene otro problema de humedad. Entonces, las circunstancias son distintas y por lo tanto, si bien hay un criterio común, ¿no? Hacer menos agresivo el clima, pero también hay que ver la diferencia de un lugar a otro, de un archivo a otro, y la diferencia de los materiales que se guardan, porque es otro aspecto. Hoy en día que tenemos papel, medios magnéticos, medios ópticos, entonces no se puede generalizar, ¿no? Con el avance de los documentos digitales tenemos otro problema. Y tenemos el problema del cambio de paradigma. ¿Por qué digo cambio de paradigma? Porque hasta ahora, o hasta hace poco, lo que nos interesaba era guardar la información del documento con su soporte original, ¿cierto? Por más copias que tengamos, es decir, el acta de fundación de San José de Costa Rica. Puede haber miles de copias digitales, magnéticas, fotocopias, fotografías, lo que sea. Pero ¿alguien se atrevería a eliminar esa acta original en sus condiciones originales? No. Y entonces la conservación estaba centrada en eso, en respetar esos valores originales, esos valores primarios. Pero hoy en día con la llamada preservación digital, el soporte es lo que menos interesa. Entonces ya el paradigma cambia. Entonces ya no hablemos de conservación de documentos, sino vamos a tener que hablar de conservación de información, porque es al fin y al cabo lo que nos va a interesar conservar. Y de eso se trata cuando, como una medida, una supuesta medida de preservación digital, hablamos de la migración, ¿no?, de un soporte a otro soporte. Entonces, hay muchos aspectos en ese sentido y afortunadamente cada vez la conservación tiene más bases científicas. Se deja de lado ya el empirismo que ha primado hasta los años 70 con conocimientos científicos y eso nos puede brindar mayores aportes, mayores posibilidades, ¿no?, y de pensar que la conservación que puede resultar para algunos muy costosa, en la práctica puede ser muy simple y menos costosa. Hay 3 acciones que no podemos nunca dejar de realizar en un archivo: limpieza, ventilación y revisión periódica, para poder detectar los problemas. Si nunca entramos a un depósito, nunca vamos a saber qué problemas se está suscitando en ese depósito. Si no limpiamos, hay acumulación de polvo, aparición de insectos, ácaros, esporas, etc. Y la ventilación nos ayuda a mitigar los efectos tanto de humedad y de temperatura. Yo les pido 1000 disculpas que no me haya ceñido estrictamente a lo que es la presentación, las diapositivas, pero como ustedes ya las tienen o las van a tener, entonces podrán ahí. Y de luego estoy llano a cualquier consulta o pregunta. ¿Sí?
Muchas gracias.